Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde diseccionamos todos los dramas, romances y rumores del mundo del espectáculo. Estoy lista para desentraumasar un nuevo misterio, una nueva historia que nos tiene a todos al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido obsesionados durante aún más menos una pareja que en la pantalla de Roku Superíndice 3 Kumika y que, fuera de ella, nos mantuvo con la esperanza de un romance de cuento de hadas. Hablo de Hande Erupa Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que dio vida a Eda y Serkan en Senu con diéresis al Capm, o como la conocemos a Love is in the air. Porque a ver, Admurnitanlo, Q copyright, N no se enamoru superíndice 3 de ellos. Q copyright, N no suspiru superíndice 3 con cada mirada, con cada acercamiento, con cada beso. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la innegable conexión superíndice 3 en que Hande y Kerem transmituan. Y claro, como suele suceder, la fantasua traspaso superíndice 3 la pantalla. Empezaron a surgir rumores, fotos comprometedoras, declaraciones ambiguas. La histeria colectiva se desató superíndice 3. Queríamos creer que Eda y Serkan eran reales. Y durante un tiempo lo fueron. Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. El mundo explotó superíndice 3 de felicidad. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas llenas de amor y complicidad. Parecua al final feliz perfecto. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Y la relación superíndice 3N de Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Pero AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Porque desde la ruptura, los rumores no han cesado. Hay quienes dicen que la ruptura fue amistosa, que simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse. Pero también copyright N hay quienes afirman que hubo drama, que hubo infidelidades, que hubo terceros en discordia. Y lo muy es importante, hay quienes todavía creen que hay esperanza, que el amor entre Hande y Kerem no ha muerto por completo. Y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar hoy. Porque recientemente han surgido nuevas pistas, nuevas declaraciones, nuevos gestos que han reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿Kerem realmente solo quiere ser amigo de Hande? ¿O hay algo ese? ¿Hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Prepúrense porque vamos a analizarlo todo. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo los chismes mundes jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora vamos al grano. Vamos a empezar por repasar la cronología de los hechos. Recordemos superíndice 3 se conocieron Hande y Kerem. Fue durante las grabaciones de Senu con diéresis al Capm. Desde el principio, la química fue innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Y aunque al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N, era evidente que había algo más de ese que amistad. Luego llegaron las fotos en Maldivas. ¡Boom! La confirmación superíndice 3N que todos esperábamos. Hande y Kerem publicaron fotos juntos, disfrutando de unas vacaciones románticas. La noticia corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora. El mundo entero celebró superíndice 3 el nacimiento de esta nueva pareja. Y durante un tiempo todo fue perfecto. Viajes, alfombras rojas, entrevistas. Hande y Kerem se mostraban enamorados y felices. Eran la pareja del momento. Pero como ya sabemos, la felicidad no dura para siempre. Y a principios de 2022, saltó superíndice 3 la bomba, Hande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un shock para todos sus fans. Copyright había pasado. ¿Por copyright habían terminado? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos de que la relación superíndice 3N se había desgastado debido a la distancia y a sus apretadas agendas de trabajo. Otros, en cambio, apuntaban a una posible infidelidad por parte de Kerem. Incluso se habló superíndice 3 de presiones familiares y de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que hasta el día de hoy,
no se sabe con certeza qué copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3. Ande y Kerem han mantenido un silencio sepulcral sobre los motivos de su ruptura. Y aunque han sido vistos juntos en algunas ocasiones, ambos han negado cualquier posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Pero aquí es donde entra en juego el título de este vídeo. Kerem lo confirmo, amistad con Ande con diéresis por 1000 le quiere algo muese. Porque en las últimas semanas, han surgido nuevos indicios que sugieren que Kerem podría estar interesado en retomar su relación superíndice 3n con Ande. ¿A qué copyright me refiero? Pues bien, empecemos por analizar las últimas declaraciones de Kerem. En varias entrevistas recientes, se le ha preguntado sobre Ande y sus respuestas han sido, digamos, ambiguas. Si bien ha afirmado que mantienen una buena relación superíndice 3n de amistad, también copyright n ha dejado entrever que siente un profundo cariño más menos o irrespeto por ella. Pero lo muy interesante es que Kerem ha evitado negar rotundamente la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. En lugar de decir un no tajante ha respondido con evasivas, dejando la puerta abierta a la esperanza. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron si volver a con Ande, respondió superíndice 3, nunca digas nunca, wow, eso es bastante revelador. Además de sus declaraciones, también copyright n hay que tener en cuenta sus gestos. Se ha visto a Kerem dando me gusta a fotos de Ande en redes sociales, comentando sus publicaciones e incluso siguió copyright dándola en plataformas donde antes no lo hacía. Estos más menos os detalles, que podrán parecer insignificantes, han sido interpretados por sus fans como más menos sales de que Kerem todavía siente algo por Ande. Y no solo eso, sino que también copyright n se ha rumorado que Kerem ha estado intentando contactar a Ande en privado, enviándole mensajes y llamándola para conversar. Al parecer Kerem quiere mantener viva la llama de la amistad, pero también copyright n quiere saber si hay alguna posibilidad de retomar la relación superíndice 3n. ¿Pero qué copyright piensa Ande de todo esto? Esa es la pregunta del millón superíndice 3n. Ande, por su parte, ha sido mucho más reservada que Kerem. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre su relación superíndice 3n con diéresis copyright L. Y aunque también copyright n ha sido vista dándole me gusta a algunas publicaciones de Kerem, no ha dado ninguna más menos al clara de que es tu copyright interesada en una reconciliación superíndice 3n. De hecho, algunos medios han informado que Ande estuvo saliendo con otra persona, lo que podría ser una más menos al de que ha pasado Gina y que no estuvo interesada en volver con Kerem. Sin embargo, otros rumores apuntan a que Ande simplemente estuvo siendo cautelosa y que no quiere apresurarse a tomar una decisión superíndice 3n. Y es que hay que tener en cuenta que la relación superíndice 3n de Ande y Kerem fue muy intensa y medio útica. Su ruptura fue dolorosa para ambos, y es comprensible que Ande quiera tomarse su tiempo para sanar y para decidir qué copyright es lo que realmente quiere. Entonces, ¿cuál es la conclusión superíndice 3n? ¿Kerem realmente solo quiere ser amigo de Ande, o hay algo muy de ese? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la verdad sobre sus sentimientos y sobre lo que realmente quieren. Sin embargo, basándonos en las declaraciones y gestos de Kerem, podemos inferir que con diéresis copyright L todavía siente algo por Ande y que estuvo dispuesto a luchar por ella. Y aunque Ande se muestra muy reservada, también copyright n es posible que en el fondo, todavía sienta algo por Kerem. Lo que es cierto es que la historia de Ande y Kerem es una historia que nos ha cautivado a todos. Es una historia de amor, de pasión superíndice 3n, de drama y de esperanza. Y aunque su relación superíndice 3n haya terminado, la llama de la esperanza sigue viva entre sus fans. Y Q copyright n sabe tal vez, al buenedúa, Ande y Kerem nos sorprendan a todos y nos demuestren que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación superíndice 3n de Ande y Kerem. Como hemos visto, hay muchas superíndice 3 nitas y muchas especulaciones. Pero lo que es claro es que esta historia aún no ha terminado. En resumen, hemos analizado la cronología de la relación superíndice 3n de Ande y Kerem, desde su romance en Senú con diéresis al Capm hasta su dolorosa ruptura. Hemos examinado las últimas declaraciones y gestos de Kerem, que sugieren que podría estar interesado en retomar su relación superíndice 3n con Ande.
Y también copyright N hemos considerado la postura Moon de ese reservada de Ande, quien podrá estar saliendo con otra persona o simplemente tomando su tiempo para sanar. Pero como siempre la última palabra la tienen ustedes. Copyright opinan, ¿creen que Ande y Kerem volver a estar juntos, o creen que su relación superíndice 3N ha llegado a su fin definitivo? Copyright gemme sus comentarios a abajo. Quiero saber copyright piensan ustedes. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 chisme, besos y abrazos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no termina agarren palomitas porque la trama se complica y vamos a profundizar en el salseo. Porque a ver, mis chismosos, ¿realmente creemos en la amistad Platu Superíndice 3 Nika entre dos personas que se han amado con tanta intensidad? Yo, sinceramente, lo dudo. Y mudre SAUN cuando hay tantos indicios que apuntan a lo contrario. Vamos a desglosar un poco esas pistas de las que hablaba antes. Empecemos por las entrevistas de Kerem. Si uno las analiza con detenimiento, se da cuenta de que hay un Patru Superíndice 3N. Siempre que le preguntan por Ande se le ilumina la cara, le cambia el tono de voz, se le nota que todavía le remueve algo por dentro. Y no solo eso, sino que siempre se refiere a ella con mucho cariño más menos o irrespeto, destacando su talento, su belleza y su gran corazón Superíndice 3N, vamos, que parece que es tú, describiendo a la mujer de su sueu más menos os. Pero lo que realmente me llama la atención Superíndice 3N es su insistencia en recalcar que mantienen una buena amistad, por copyright tanto con diéresis copyright énfasis en la amistad seru, que intenta convencernos de algo que ni siquiera con diéresis copyright él mismo se cree, o ese, solo ese, es tú intentando suavizar el terreno para una posible reconciliación Superíndice 3N. Porque seamos honestos, cuando uno quiere dejar clara su postura, simplemente dice no, y se acaba la historia. Pero Kerem, en cambio, prefiere dejar la puerta entreabierta, alimentando las esperanzas de sus fans y, seguramente, también copyright en las de Ande. Y hablando de alimentar las esperanzas, no podemos ignorar sus movimientos en redes sociales. Las redes sociales, esa ventana indiscreta a la vida de los famosos. Porque a ver, Kerem no solo le da me gusta a las fotos de Ande, sino que también copyright N las comenta con emojis cariu más menos osos y frases sutiles que dan mucho que pensar. Y no solo eso, sino que también copyright N se ha puesto a seguirla en plataformas donde antes no lo aqua, como si quisiera estar al tanto de cada uno de sus movimientos, vamos, que parece un adolescente enamorado. Pero lo que realmente me dejó Superíndice 3 boquiabierta fue el rumor de que Kerem ha estado intentando contactar a Ande en privado. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem le ha estado enviando mensajes y llamándola para conversar, para saber Superíndice 3 moestu, y para mantener viva la llama de la amistad. Pero vamos a ver, Kerem, si solo quieres ser su amigo. Por copyright no la llamas en público y se toman un café copyright juntos. Claro, porque entonces no abro a tanta especulación Superíndice 3N. Y hablando de especulación Superíndice 3N, no podemos ignorar el hecho de que Ande también copyright N ha estado dándose más menos ales, aunque mucho ese sutiles que Kerem. Si bien es cierto que no ha hecho ninguna declaración Superíndice 3N pública sobre su relación Superíndice 3N con diéresis copyright L, también copyright N es cierto que ha sido vista dándole me gusta a algunas de sus publicaciones en redes sociales. Y aunque podrá parecer un gesto insignificante en el mundo del chismorreo famoso, un simple me gusta puede significar mucho. Además no podemos descartar la posibilidad de que Ande es tu copyright jugando al despiste, porque las mujeres somos mis chismosos. Nos encanta hacernos las difíciles y mantener a los hombres en vilo. Kizu ese Ande es tú, esperando a que Kerem du copyright el primer paso y demuestre que realmente es tú dispuesto a luchar por ella. O Kizu ese simplemente es tú disfrutando del espectáculo y viendo Superíndice 3 mo Kerem se desvive por llamar su atención Superíndice 3N. Pero lo que es cierto es que Ande es tú, en un momento muy dulce de su vida. Su carrera estuvo en ascenso, es una de las actrices mundiales populares de Turquía y tiene a miles de fans que la adoran. Además se rumorea que es tú saliendo con otra persona, lo que podrá ser una seu más menos al de que ha pasado Pug Gina y que no es tú interesada en volver con Kerem,
pero ojo, que en el amor nunca se sabe. Quizú se ande estuvo utilizando esta nueva relación superíndice 3n como una estrategia para poner a prueba a Kerem y ver si realmente la quiere de vuelta. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Por qué Q Copyright N es este misterioso hombre con el que se rumorea que estuvo saliendo ande? Según algunos medios, se trata de un empresario turco muy influyente y adinerado, vamos, el típico partido que cualquier mujer querrá tener. Pero, ¿serú que ande tú realmente enamorada de este hombre o simplemente tú buscando una relación superíndice 3n estable y segura? El amor es el laberinto de emociones y contradicciones. Porque a ver, Ande y Kerem tuvieron una relación superíndice 3n muy intensa y apasionada, pero también copyright n muy mediática y expuesta a la presión superíndice 3n pública. Quizú ese Ande tú buscando ahora algo muy ese tranquilo y alejado de los focos. O quizú ese simplemente se ha dado cuenta de que Kerem no era el hombre de su vida y que merece algo mejor. Pero volviendo a Kerem, no podemos negar que el hombre estuvo sufriendo. Se le nota en la mirada, en la voz, en cada uno de sus gestos. Parece que se arrepiente de haber perdido a Ande y que estuvo dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla, vamos, que parece el protagonista de una telenovela turca. Y es que hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy atractivo y exitoso, pero también copyright n muy sensible y emocional. Según sus amigos cercanos, Kerem es un romántico empedernido que cree en el amor verdadero y que se entrega por completo a la persona que ama. Y parece que a pesar de todo, Todavía ama a Ande con locura. Pero, ¿será suficiente el amor de Kerem para convencer a Ande de que le dé copyright una segunda oportunidad? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Y la respuesta, como siempre, solo la tienen ellos dos. Pero lo que es cierto es que esta historia aún no ha terminado, y que nos seguirá dando mucho de copyright hablar. Asu que mis chismosos mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien afinados. Porque estoy segura de que pronto tendremos nuevas noticias sobre este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos enganchados. Y mientras tanto, no olviden dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volver a estar juntos, o creen que su relación superíndice 3n ha llegado a su fin definitivo? Los leo. Y ahora me despido por hoy, pero no se preocupen, que pronto volveremos con ese chismes jugosos del mundo del espectáculo, besos y abrazos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo.